Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su nuevo podcast favorito donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Yo soy Caro. Y yo soy Davin. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que se llama Encerrado, que su nombre original en inglés es Locked. Y pues bueno, ¿qué podemos decir sobre esta película? Yo creo que yo empezaría diciendo que es una película, no sé, o sea, en cuanto salí lo primero que pensé dije, qué película tan moralista. Eh, no sé, ¿tú qué fue lo primero que pensaste? Sí, definitivamente es... Creo que el principal meollo del asunto del análisis del día de hoy va a ir enfocado en el mensaje moral de la película, la crítica al capitalismo, a la meritocracia, a este discurso del pobre es pobre porque quiere y el malo es malo porque quiere y a la vez su contraparte cursi, no sé. Vamos a ver, vamos a ver a qué conclusión llegamos, porque creo que la conclusión a la que llega la película es ambigua, por decirlo menos, pero pues sí, quédense para escuchar el resto de la conversación en este episodio y coméntenos qué les parece a ustedes y si están de acuerdo o no. Pues creo que vamos, una vez más, antes de irnos a esta discusión ya más específica sobre el mensaje moral y la crítica de la película, vamos desde arriba, un poco con, como dices, ya desde la expectativa y quizás tu punto de vista general, si estás conforme, si te gustó, si no te gustó, si te generó más conflicto que otra cosa, y sobre eso vamos construyendo. Pues creo que desde que vi el tráiler sí me imaginé que iba un poco como hacia esa parte moral, porque pues en el tráiler solo te dejan ver como que es este chico que intenta robarse una camioneta y que al abrir la camioneta se mete como para pues ver qué se puede robar y se queda encerrado en la camioneta. Y entonces como que la camioneta prende, ¿no? Como que le empieza a hablar desde adentro, ¿no? Ya sabes, como esta videollamada, ¿no? Como en la camarita, y le empieza como a decir cosas, ¿no? Como de te metiste a mi camioneta y ahora ya te dejé aquí encerrado, ¿no? Y así. Entonces como que desde ahí dije, ay, se me figura como que va a ir un poco hacia, tal vez vaya hacia esa parte, ¿no? Como de el dueño de la camioneta que ya lo atrapó y darle como un poco a lo mejor esta lección de por qué te metiste a robar o estas cosas, pero también me llamó un poco la atención a lo mejor la parte en la de quedarse encerrado, o sea, esa parte pero también la actuación Sí, del claro. chico, ¿no? O sea, de Bill. Como que dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Pero como que mi expectativa iba un poco más ahí. O sea, la verdad no tenía altas expectativas, así que tú digas, uy, la película que más espero, a ver qué pasa, wow, no. O sea, no siento que haya sido así como de, uff, este, la película del año, o sea, no siento que fuera tanto, pero dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad, a ver qué pasa, qué onda, ¿no? O sea, no sé, a ver tus expectativas primero. Pues yo la verdad, un poco sí que creí que, sí, o sea, yo también vi esa parte moralista de, uy, te metiste a robar a mi coche y robar es malo, entonces vas a sufrir las consecuencias y vas a enseñarle a la audiencia que ya nunca se les ocurra robar porque robar es malo. Y te O, puede pasar algo peor. ajá.
un poco sí queda como ese miedo de que eso vaya a ser la película, pero a la vez dije, bueno, les puedo perdonar un poco el dispositivo, bueno, más bien el mensaje moral si el dispositivo narrativo es interesante y como dices, creo que esta premisa de estar encerrado en un coche, pues sobre todo por los pequeños glimpses que pasan en el tráiler, eh, creo que tenía elementos interesantes y vaya que creo que la película logra algunas cosas, ejecuta algunas cosas bastante bien con este tema, particularmente cuando el protagonista no puede hacer nada mientras el carro se maneja solo. Creo que eso estuvo ejecutado de buena manera. Entonces, pero bueno, en términos de las expectativas, te digo, pensé que quizás podría tener buena ejecución en algo por el estilo. Y sobre todo también quizás, y yo creo que la película se aprovecha mucho de eso, es un poco como la expectativa por los actores, ¿no? Porque la película la cargan por completo Bill Skarsgård y Anthony Hopkins, que los dos son actores Ajá, que dices, ok, sí estoy de dispuesto a ver bastante, lo que ajá, sigue algo. de Bill Skarsgård, obviamente lo que sigue de Anthony Hopkins. Y entonces Y como eso que, te dices, va, la veo. Ajá. ajá, exacto, como que un poco dices, va, por ellos sí la quiero ver. Sobre todo porque yo, no sé, pienso que Anthony Hopkins luego a veces le erra, pero siento que suele aceptar películas que no son como la historia tan convencional o no sé, a veces acepta películas muy eh, extrañas, pero a veces ¿Cómo acierta cuál? bastantes. No sé, ahorita no me viene una a la mente. Pienso en la de Padre, por ejemplo, que es una Ah, película muy poco convencional, pero que está muy bien hecha y que es una película muy compleja, que valdría la pena quizás después analizarla en otro momento. Este, y sobre todo lo interesante que es que juega justo con este aspecto de la vejez, ¿no? Entonces, como que por ese lado yo dije, bueno, es algo de Anthony Hopkins, aceptó él el guión, así que quizás pueda haber, hay ese peligro de que sea una muy buena película o que quizás acabe saliendo decepcionado. Y creo que en cuanto a expectativas, era un poco lo que esperaba. Al final me queda un poco la sensación de, ok, te la compro, te lo acepto, sobre todo porque no eres tan explícito. Bueno, sí es explícito, pero no es tan, mira, este es el mensaje. Creo que la ambigüedad que deja un poco, pero a la vez no sé, creo que es raro, pero de esta película sí salí con una sensación de... sí me gustó, pero creo que pudieron haber hecho mejor algunas cosas y sobre todo creo que el mensaje que deja al final no creo que sea el más pertinente, por más que sí te presenten durante la película la contraparte. Al final siento que se contradice un poco, pero bueno, no sé. Ya ahorita en la sección de spoilers lo desarrollamos más, pero por lo pronto no sé tus impresiones generales, ¿la recomiendas? Este, ¿Te gustó o no te gustó? pues yo creo que primero tendríamos que empezar con de qué va y luego ya nos vamos a eso. Primero me gustaría como a lo mejor empezar de un poquito de qué se trata y luego ya te digo como qué tanto me fue gustando. Ok. Em, pues es, o sea, empezar como con la típica historia, ¿no? O sea, como un chico que vive como en, no sé, como estos barrios problemáticos de delincuencia y así, ¿no? Y que tiene como su hija y la típica historia, ¿no? Como el chico que tiene problemas con la pareja y con la hija porque tiene que pagar, porque tiene que alimentar, porque tiene como estas deudas y pues nada más anda viendo como de dónde consigue dinero, quién le presta, si roba, si esto, o sea, como que la típica historia, ¿no? O sea, como de tener problemas y pues no sabe ni ya ni cómo salir de estos problemas y constantemente estar buscando a ver quién le presta dinero y como que ya nadie le quiere prestar dinero porque en cuanto él dice, oye, necesito dinero, le cuelgan. Y así, ¿no? Y entonces como que
va encontrándose a lo largo del trayecto, o sea, va así como de, mira esta camioneta, a ver si la puedo abrir, no puede, a ver este carro, no puede, a ver este, no puede, hasta que se encuentra con esta camioneta súper lujosísima, muy chida. La puede abrir, se mete y se queda encerrado, lo que ya les decíamos. Y entonces no puede salir, se empieza a desesperar, empieza a tratar de forzar la camioneta, hasta que le empiezan a marcar de ahí mismo, de adentro de la camioneta, no contesta, hasta que por fin contesta y le empieza a hablar aquí Anthony Hopkins, ¿no? Que es como el dueño de la camioneta, se llama William, y le empieza a decir como de, pues ya te has metido varias veces, ya has robado mi camioneta varias veces, y pues ya, o sea, creo que ya como que cayó en la trampa, ya te metiste y pues ya no es justo y pues aquí te vas a quedar, ¿no? O sea, como que tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo, o sea, como que tenemos que entendernos, me tienes que escuchar. Y entonces él pues cada que habla como con groserías y le dice que no le gustan las groserías, le empieza a dar toques eléctricos ahí desde los asientos. Él trae una pistola y cuando dispara pues resulta que la camioneta también está blindada, entonces le rebota la bala, le cae en la pierna, se empieza como a desangrar, se desmaya y cuando despierta ya tiene curada la pierna y también una herida que ya traía en el brazo. También se la hizo ahí. Se la hizo ahí por intentar escapar de la camioneta y entonces resulta pues obviamente entró para curarlo y así, entonces como que la película va prácticamente de eso, o sea, de todos sus días, ya pasan varios días, y estar ahí, o sea, él comunicándose con William, el dueño de la camioneta, a través de pues de las llamadas. Él obviamente lo ve a través de las camaritas, y es como estar negociando, pues que sí, prácticamente lo está torturando, o sea, porque lo tortura con música a todo volumen, con la calefacción, como decir, la baja por completo la temperatura, la sube por completo, te doy comida, no te doy comida, te doy agua, no te doy agua, si pides disculpas, si no pides disculpas, si hablas con groserías o si no, o sea, es completamente una tortura. Hasta que no aceptes, pídeme disculpas, ¿no? O sea, no sé, es como completamente eso, ¿no? Y adentro de la camioneta tampoco tiene señal, entonces su celular obviamente no funciona y está completamente incomunicado, los vídeos son polarizados, entonces nadie se da cuenta de que él está dentro de la camioneta encerrado. Entonces de ahí va la película, de si me gustó, no me gustó, mis impresiones. Siento que me cagó, o sea, no sé, hubo muchísimas cosas que me cagaron de la película, muchas cosas que me cagaron, o sea, no sé, o sea, me gusta Anthony Hopkins, o sea, como actor, pero me cagó su personaje, o sea, lo que te comentaba, siento que el personaje fue pésimo, o sea, es como, siguen haciendo los mismos personajes. El personaje de, ¿cómo se llamaba el que estaba encerrado? Eddie. O sea, bueno, Bill Skarsgård es muy buen actor, pero pues tampoco es como que haya sido o sea, sí hizo un muy buen papel, pero pues tampoco es como que haya sido un personaje tampoco tan, o sea, normal, o sea, no sé, pero me cagó la película, o sea, me cagaron muchas cosas de la película, muchas, no sé ni por dónde empezar. Por el principio. Creo que me cagó demasiado. Bueno, a ver, si nos vamos por el principio, a lo mejor como el tema. Ajá. Me cagó el tema de la película porque es como un tema ya tan gastado. O sea, el tema de si robas es porque
quieres y no tuviste otras, o sea, como él le recalca constantemente a Eddie de tú llegaste a mi camioneta a robarme porque quisiste, porque no buscas otras oportunidades. Yo soy súper rico, millonario y estoy donde quiero porque empecé desde cero y punto, ¿no? O sea, como siempre o sea, la idea del rico es rico porque se lo ha propuesto y el pobre es pobre porque quiere. Y es como, no, o sea, creo que Eddie le remarca muchísimas veces como obviamente no han tenido las mismas condiciones, no han tenido las mismas oportunidades, obviamente él ha estado en un lugar de mucho más privilegio que él, o sea, viven en lugares completamente diferentes, y es como, tú has tomado tus propias decisiones y yo he tomado las mías, o sea, que no sé, como otra vez volver a los mismos temas sociales de lo que le llevó a Eddie al lugar donde está, de lo que le llevó a William al lugar donde está. No sé, es como, en serio, otra vez otro tema de y como nuevamente estárselo recalcando durante toda la película y no sé, como que incluso me molestó muchísimo como no te voy a llevar a la policía porque no te van a hacer nada. Entonces mejor te torturo yo. O sea, te torturo hasta que... porque era una tortura. O sea, lo estaba torturando prácticamente. O sea, es como, entonces yo soy mejor que tú. O sea, tú me robas y le decía, eres una basura de persona, todos ustedes son una mierda, son un parásito de la sociedad, son lo peor. Pero yo, como tengo dinero, no soy un parásito, pero sí cometo los mismos, o sea, sí cometo delitos, torturándote y llevándote hasta estas situaciones extremas, pero como yo lo hago desde el dinero, pues no lo soy. No sé, o sea, es como dónde entra ese punto, ¿no? Como tú, si eres un parásito y eres una mierda porque eres pobre y tienes que hacer delitos de pobre y yo hago delitos de rico, entonces yo no soy un parásito, ¿no? O sea, me cagaba, o sea, de verdad me cagaban todos esos mensajes y todo el tiempo torturándolo y no sé, y como él todo el tiempo gritándole como, o sea, obviamente mis condiciones me han llevado a esto, ok, a lo mejor no he tomado las mejores decisiones y como siempre todo el tiempo tratando de convencer a Eddie de arrepentirse y como si la película te fuera a llevar al punto en que Eddie fuera a decir, ok, discúlpame, ya no voy a robar nunca jamás en la vida, no voy a robar, voy a conseguir un trabajo, de verdad, voy a conseguir un trabajo y a eso me voy a dedicar, a mi trabajo, para no tener que robar nunca más. De repente parecía como si la película te fuera a encaminar a que William quisiera que eso hiciera Eddie. O sea, como si eso quisiera que pasara, ¿no? O sea, porque hasta le decía, a ver, si investigo tu número de seguridad social y veo que no has reincidido, que no has robado antes, shalala, y, o sea, obviamente ha robado antes, o sea, y todo eso, ¿no? Pero al final él es más villano que Eddie, ¿no? O sea, por todo lo que pasa y todo en la película, que ahí ya vienen los spoilers. Uh-huh. Y no sé, o sea, como que la película parecía que iba a eso, ¿no? Como que Eddie se arrepintiera y dijera, perdónenme, he tomado muy malas decisiones, robar no está bien, voy a conseguir un trabajo, voy a ir a trabajar todos los días y no voy a robar nunca más, ¿no? Pero luego aparece William como siendo muy, muy malo, o sea, como que esto realmente es una venganza personal, o sea, más como, bueno, o sea, como más de su venganza porque mataron a su hija unos delincuentes y entonces él se está vengando y digamos como que Eddie es, digamos, como no sé, su chivo expiatorio. Entonces es como, tú caíste en la trampa y tengo que vengar la muerte de mi hija y pues ni modo, tú estás aquí, tengo que vengarme contigo. Y al final de cuentas él sale bien librado
Y luego utilizar el recurso de inteligencia callejera o cómo le llamaban, como... Sí, street smarts. Ajá, o sea, es como tengo más inteligencia callejera que tú y entonces... A mí me educó la calle. Me educó, ajá, como esto de, ok, no seré muy buen letrado, pero tengo inteligencia callejera, entonces con esto me salvo de ti. No sé, cómo utilizar todo esto y al final ya no iba tanto hacia arrepiéntete por esto sino que el malo sí era, o sea, el güey que lo estaba torturando era mucho más malo que él, entonces, ay, no sé, al final sí terminó muy arrepentido de haber robado y es como ahora ya no voy a robar, Sí. pero más por el trauma que por, o sea, no sé cuál era el mensaje de la película. Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que el personaje de William, a mí, más que molestarme, o sea, sí era, no sé, a veces quizás yo soy muy benevolente con los directores y bueno, no como que me toque a mí criticarlos y decir hiciste bien, hiciste mal, pero a veces trato de ver o de buscar cuál era el punto y qué era lo que buscaban. Y no sé qué tanto el personaje de William definitivamente es aversivo, es molesto, es desagradable y tiene una percepción bien alterada de la realidad. Pero un poco no sé qué tan intencional es justo para reflejar como esta crítica social de esto que ya decías, ¿no? A final de cuentas, obviamente él nunca lo dice explícitamente como, yo que soy rico tengo derecho a cometer crímenes y tú que eres pobre no. No lo dice así, más bien lo dice como tú que eres pobre y cometes crimen, automáticamente pierdes tu dignidad como humano y entonces yo ya te puedo hacer lo que quiera porque pues tú renunciaste a tu dignidad como humano al cometer crímenes, ¿no? Entonces, como que un poco esta visión que creo que sí existe en nuestra sociedad actual de deshumanizar al criminal, eh, que creo que a lo mejor nadie o no muchas personas, quiero pensar, llegan a los extremos que llegó William, pero sí en el dominio público, en las encuestas y en demás, o sea, la opinión general de la gente es, tú cometiste este crimen, que te encierren en una cárcel y tiren la llave y nunca vuelvas a salir porque tú ya no tienes derecho a reinsertarte a la sociedad y tú ya... O sea, como este discurso deshumanizante de la persona que comete un delito y sobre todo no se diga si es en un estrato social de pobreza porque ahí es mucho más fácil deshumanizar. Entonces, no sé qué tanto el personaje de William cumple esta función para presentar esta crítica social. Yo por lo menos así interpreto que es hacia donde lo llevaba el director. Pero sí estoy de acuerdo en que a veces queda un poco... No sé. Me gustó que al final... William se construyó toda esta narrativa de es mentalidad de que quiera salir adelante y los que no es porque simplemente no le echan ganas, y entonces esa capacidad de deshumanizarlos, que todo fue a partir de que dos asaltantes le mataron a su hija, ¿no? Creo que fue un giro, no quiero decir bueno, porque quizás, como dices, ya está un poco gastado, un poco así, pero creo que fue consistente con lo que iba construyendo hasta el momento la película y como que te da esa parte de explicación que quizás hace robustecer un poco más la historia del personaje. Y a mí no me molestó tanto, creo que lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, quizás William tenía como mucho estas actitudes de este psicópata clásico que pasan en todas las películas, que se quiere hacer el gracioso, que quiere... Me cae tan mal. Que quiere hacer chistes sobre la situación desfavorable de su víctima y demás. Te decía yo, quizás un poco el arquetipo que ha llevado a su máxima expresión el Joker. Y que en ese sentido creo que
no me molestó en la película porque creo que es un arquetipo que a mí en general me gusta en los contextos adecuados. Quizá este no era el contexto más adecuado para un personaje de esa naturaleza, pero tampoco me molestó tanto. Lo que sí es que... bueno, sí, pues de una vez vamos a darle a eso y ya ahorita regresamos. Como dices, ¿no? Creo que al final la parte que no me termina por convencer es justo el arco de Eddie. Porque sí, o sea, pareciera que William sí trata mucho de darle ese mensaje y que de hecho Eddie sí lo dice un par de ocasiones después de que lo tortura con todo un día escuchando la misma canción y el aire acondicionado todo lo que da. Al final Eddie le dice, bueno, sí, está bien, lo admito, estuvo mal, bla, bla, bla. Y se lo dice un par de veces, sí, está bien, perdón, lo admito, bla, 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 discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Sí se lo dice un par de veces y a lo mejor, claro, no era la intención de William necesariamente, o sea, sí lo quería torturar y sí quería que se arrepintiera, pero no era un justiciero que quisiera reformarlo, o sea, simplemente él quería tomar venganza y ya. Y sí, al final se supone que Eddie sí cambia cuando se logra salvar y se mueve de lugar y entonces, no sé, como que eso a mí me generó conflicto porque creo que te plantean durante toda la película este villano que representa todos estos valores de la sociedad, deshumanizante, insensible, y una sociedad que desde el privilegio le es muy sencillo juzgar a las personas por los actos que cometen, porque yo desde mi privilegio no los cometería. Creo que la película te muestra esa monstruosidad de la sociedad reflejada en William, pero luego al final, como dices, Eddie sí sale, cambia, dice, ahora voy a vivir una vida honesta y demás. Y no que esté mal, no que eso esté mal, pero a mí me quedó la sensación de, entonces tenía razón el William, o sea, porque curiosamente, o sea, un poco de contexto, él se acaba metiendo a la camioneta porque necesitaba no sé cuántos dólares para poder pagar en el taller mecánico que le regresaran su camioneta, porque era su medio de trabajo, ¿no? Y entonces no tenía dinero y entonces se ve como orillado a eso, a robar, ¿no? Y después se arrepiente y todo. Y al final de la película va al mecánico, traía uno de estos de lotería para rascar y que se ganó el dinero suficiente para sacar la camioneta. Va al mecánico y dice, ¿cuánto me das por la camioneta? Y entonces la vende y te queda como la sensación de, entonces va a hacer un cambio en su vida, y ya hasta lo puedo visualizar, ¿no? Vendió su camioneta y puso su negocio y entonces ya se volvió exitoso y, o sea, no sé, como... Sí, como si te vendieran esa idea, te quisieran pasar esa idea en la película y no es así, no es tan fácil así como casi ya dando conferencias y... Ajá, sí, ya, exacto. Y me molesta porque es como, o sea, entonces lo que él necesitaba es que viniera un rico a atormentarlo para que se le ocurriera vender la camioneta. Y entonces era cierto que simplemente antes no le había echado ganas, antes no había hecho lo suficiente para progresar. Y pues no, o sea, porque obviamente no tenía dinero y es como, a ver, viene con 2 heridas, ¿cómo va a pagar el hospital? El hospital. Porque trae una herida de bala. Ajá, y la otra herida del brazo. Y todo lo que le pasa al final también, que lo golpea y que sale apenas vivo de la camioneta. O sea, viene todo así golpeadísimo, descalzo, todo eso. O sea, ¿y cómo va a seguir pagando la manutención de la hija? O sea, todas esas cosas no es como que ya porque vendió la camioneta todos sus problemas se solucionaron. O sea... Exacto. Y aparte de eso, creo que es algo que también yo decía. Vuelve otra vez como al mismo discurso, porque William le hacía mucho ese hincapié de, yo no tenía todo el dinero que tengo ahorita, yo empecé de cero. Ok, sí, empezó de cero, pero no tenía las mismas oportunidades que tenía Eddie. O sea, obviamente si Eddie va así como de denme trabajo, no le van a dar el trabajo así, o sea, como ya, así claro, ahorita contratado, órale, el que quieras.
trabajo, como probablemente William, que era doctor, creo que era ginecólogo, no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, Creo que sí. así, porque obviamente ya cuando tienes como esos antecedentes no te dan trabajo en cualquier lado y se vuelve como a repetir la misma historia, o sea, vuelves a caer como en ese mismo ciclo porque es como, tienes un antecedente, no te voy a dar la misma oportunidad. Y entonces, ¿qué es lo que orillas a la persona? A que siga cometiendo las mismas cosas porque no tiene dónde conseguir dinero, no tiene las mismas oportunidades para salir adelante y entonces es como, ok, pues necesito comer, necesito mantener a mi hija, necesito sacar la camioneta al taller, necesito dinero para la salud, necesito, entonces vuelvo a buscar otra camioneta para robar o para meterme a la camioneta o lo que sea. Como lo que hemos visto en ejemplos en otras series, ¿no? O sea, es como tuviste un antecedente penal porque te peleaste con alguien o por alguna situación y entonces eso te quita la oportunidad de poder entrar en una universidad. Entonces ya no puedes entrar en una universidad que querías estudiar y nada más porque te peleaste con alguien, ya no pudiste estudiar. ¿Y qué te hace eso? Que no tengas las mismas oportunidades laborales, educativas, o sea, que otro tipo de personas. ¿Y a qué te lleva eso? Obviamente a que tengas menos oportunidades económicas más adelante. Y entonces no es que hayas tenido las mismas oportunidades que todos. Y a lo mejor únicamente fue por una pelea que tuviste que a lo mejor ni siquiera tú la empezaste, ni fue tu culpa, ni nada por el estilo. Y siento que se vuelve como caer en el mismo círculo. O sea, el mismo sistema te va empujando a que caigas en lo mismo. O sea, a que en lugar de que digas, ok, esta persona se quiere reinsertar y quiere salir adelante y quiere hacer las cosas bien o de una manera diferente, es como, no, que no las haga así. No, porque ya tuviste esto, cometiste un error, no, mejor no. Empújalo, no, que no obtenga derecho a entrar a una escuela, ni un trabajo, porque no, mejor no. Y entonces, ¿a qué lo orillas? A que siga haciendo las mismas cosas, a que no tenga dinero y que entonces mejor recurra a otro tipo de negocios, a otro tipo de cosas para obtener el dinero. Entonces, siento que, o sea, es como un poco el mensaje de la película, o sea, como que se queda muy, Se queda muy corta. muy corta y muy como muy falso el mensaje, muy ilusorio, así como de, ay, o sea, ¿es en serio que me estás dando este mensaje tan fácil? Así como de, me pasas todo esto para al final darme este mensaje. No sé, como muy falso, se siente muy falsa la película. Por eso te digo que siento que me cagó en muchas cosas. Y y volviendo también a esto que mencionabas del personaje de William, o sea, a mí sí me cagó muchísimo, muchísimo que me cagó. O sea, porque quisieron utilizar otra vez este arquetipo de psicópata, pero que ya está demasiado, demasiado, demasiado choteado. O sea, siento que ya lo han utilizado tanto que no sé de dónde se lo sacan. O sea, de verdad no sé de dónde se sacaron o quién les dijo que así se comporta un psicópata en todos los contextos y en todas las... O sea, de verdad, quién les dijo así como de, un psicópata tiene estas características y así se comporta y así es y así trata a sus víctimas y así esto. O sea, no sé, es como neta, o sea, como muy... Ay, no sé, siento que lo quisieron mostrar así como de... como muy excéntrico y como la vocecita que hacía siempre con Eddie, de que le llamaba y como queriéndose hacer siempre el chistoso, el gracioso de... Hola Eddie, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Y no, a ver, como siempre, como si fuera muy amable, pero con este sarcasmo que, Ujú. que quería como parecer que quería como que te diera esta impresión de uy, qué perturbado está, o uy, qué malote es, y que en realidad solo terminaba no tanto como cagándote de decir,
con intención de cagarte, sino como diciendo, ya me mostraste este personaje tantas veces. Ya. Ujú. O sea, ya vi este personaje muchas veces y no me causa ni interés, ni, ni curiosidad de saber quién es, ni por qué es así. O sea, porque siento que hay muchos personajes que a veces te los muestran así, como para que te cause esa curiosidad de decir quién es, por qué es así, por qué se comporta así, por qué hace eso. Y este personaje solo te lo ponen así, pero no te causa nada. O sea, no me decía, ay, ¿por qué estará haciendo así? ¿Por qué se comporta así con Will? ¿Por qué es así de sarcástico? Uy, qué malote. Uy, es muy perverso. O sea, no, solo era como, "Ay, otra vez, en serio, otra vez este personaje. No sé, o sea, de verdad molestaba. Y como luego ya cuando se presenta con él, o sea, que fuera como, pues sí, o sea, Anthony Hopkins como ya el viejito, el señor ya muy, muy grande de edad. Y luego todavía que le pusieran el detalle de lo de las gomitas, o sea, es como, Mm. no sé, como que de, hoy traje gomitas. Me gustan mucho. ¿Quieres gomitas? O sea, es como, no sé, bastante, bastante mal. Y como todo su interacción que tuvo con, o sea, que tuvieron durante toda la película, como él siempre siendo el malo, tratando de meterse en su cabeza, porque todo el tiempo es también una tortura psicológica. Y como todo el tiempo pues sí, perturbándolo como de vamos a ir a atropellar gente y voy a toda velocidad y el otro como de bajar la velocidad. No, ¿cómo? No te estás divirtiendo, no te estás divirtiendo, diviértete, ándale, vamos, diviértete. No sé, siento que se volvió... mmm, no sé, como... ¿Para qué esto? O sea, ya entendimos, o sea, que es malo, que no sé, no sé, y luego ir y atropellar al y es como el otro rogándole y es como, sí, ya vimos que lo estás violentando muchísimo, que lo estás torturando y, y el otro como, ah, bueno, ya, lo atropellé y entonces, no sé, no sé, no me causó como a lo mejor el impacto que querían que causara este personaje. Solo terminó molestando más. Ujú. Entonces, mmm, creo que sí me cagó mucho más la película de lo que me gustó. Y, y creo que al final todavía cerrar con esto de como esta competencia, porque sí era como un poquito como esta competencia del conocimiento que te dan los libros con el conocimiento que te da la calle y que ganar el conocimiento que te da la calle o la experiencia que te da la calle porque fue lo que lo salvó. Eh, no sé, no me dejó un buen sabor de boca, o sea, no me dejó como un... Qué bueno que por eso se salvó. O sea, como que tampoco deja el mensaje más no sé, o sea, porque es como todo el tiempo había pues él tratando obviamente de escapar, de cómo se libraba y todo, y que al final es como lo tenía amarrado y que haya dicho como te estoy preparando algo y tengo para esto tengo lo mejor y todo el camino como esta tensión de ya lo va a lograr zafarse, va a lograr escaparse, va a lograrlo, va a lograrlo, va a lograrlo. Y luego lo vengo preparando desde hace mucho, lo vengo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, así todo el tiempo para que le dijera, ¿qué es? Ah, es el conocimiento de la calle, ¿no? O sea, es como la experiencia que me da la calle. No sé, no sé, Ajá. como que se me hizo muy chafa, muy... ¿Eso fue lo que usaron? No sé, Pero, ajá, no sé, no me gustó tanto, o sea, sí. no sé a lo mejor qué hubieran podido usar, pero es como...
solo fue por algo que él se dio cuenta antes, que podía escaparse si le quitaba ese botoncillo, si le picaba ese botoncillo y que ahí podía escaparse. Ok, está bien, pero que lo utilizara como así de, sí, el conocimiento que me da la calle, al final te venció la calle, como así como la calle te quitó a tu hija, o sea, no sé. Ya. Ajá, así, algo así. Y que por eso se volcaran y... O sea, luego ya es que se volcaron y todo ese tipo de cosas que hubo y cosas así. No sé, como que me dejó también esa sensación y... No sé también tú qué vas opinando de esto. Es que, o sea, sí, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Solo, o sea, bueno, por ejemplo, esto último que dices, creo que yo no lo vi así. A lo mejor sí la película te lo vende así, o sea, porque sí lo dice él de esa manera, pero yo no lo interpreté como que fuera el conocimiento de los libros contra el de la calle. Yo más bien creo que yo lo vi como la arrogancia de William de me creo más que tú eres menos y yo tengo mucho dinero y soy muy listo, entonces se confió. Y yo lo interpreté así como William se confió demasiado y creo que era un detalle que ya había visto antes, o sea, porque William se dio cuenta la primera vez que lo hizo y aún así al final no hace nada para evitarlo, que perfectamente lo pudo hacer, simplemente creo que se confió y no pensaba que Eddie pudiera hacer algo así en ese momento. O que Eddie estuviera pensando en algo así, como que él ya tenía la sensación de que ya lo había roto por completo, de que ya lo tenía vencido. Y entonces yo lo vi más como esa lucha entre la arrogancia y el instinto de supervivencia. eh, y como eso, como un poco de él viéndolo a Eddie como menos y que al final de cuentas pues no deja de ser también un humano que encontró la manera de sobrevivir. No sé qué tanto, sí, pues obviamente este tema de, es por mi conocimiento que me da la calle, a lo mejor es un poco molesto y un poco, pero pero yo lo interpreté más desde ese otro lado y en ese sentido no me molestó demasiado. Creo que sí fue un poco... O sea, puedo entender que haya sido por arrogancia del otro que lo haya dejado pasar, pero a la vez parece como... pudieron haber encontrado una mejor manera de solucionarlo. Ajá. Pero... Pero no me molestó tanto, creo que estuvo... eh, y sobre William y estas conductas de hacerse el gracioso y de... entiendo que te molestara, entiendo que lo veas de esa manera. Creo que yo simplemente te digo, como decía hace rato, creo que son ejemplos de esta deshumanización que creo que, no sé, yo lo veo mucho así y es como, o sea, si tú entras a redes sociales hoy en día y ves un post sobre alguien a quien lincharon porque se estaba robando algo, los comentarios tienen ese sarcasmo, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene esa clase de sarcasmo y esa clase de menospreciar a la persona que estaba cometiendo el delito y que entonces pues le dieron su merecido, entre comillas, ¿no? En las No, pero es personas. diferente. O sea, esto es una cosa No, diferente. es que no Yo digo estoy que sea lo hablando mismo. de la personalidad del psicópata. Pero es que, o sea, a final de cuentas, bueno, de entrada la película nunca te dice, mira, él es un psicópata. O sea, te plantean estas situaciones sobre él que podemos interpretar como esa visión del psicópata, pero yo al personaje de William, mi interpretación todo el tiempo es desde una cuestión social. O sea, creo que William refleja mucho de los valores de nuestra sociedad actual. Por esto que te digo, o sea, no que sea lo mismo, pero creo que esa manera en la despectiva que William tenía de referirse a Eddie es lo mismo que muchas personas de nuestra época piensan sobre quien roba, sobre quien comete esta clase de delitos y los deshumaniza de esa manera. Entonces, yo lo veo más, quizás en ese sentido creo que sí se pudo haber hecho de mejor manera, se pudo haber construido un personaje, pero yo en todo momento la sensación que me quedaba es que más que un personaje era una parodia de una cuestión social actual. No, no creo. Yo así lo vi. No creo que vaya por ahí. No, no, no.
No, definitivamente no. Uy, pues perdón. No, no siento que vaya a que sea como una parodia de lo que es actualmente. Yo creo que simplemente Un mal es personaje. sí, ajá, o sea, es poner como un como rasgos de una personalidad de un psicópata. En Siento que parte. sí lo hacen así. No, no que sea, o sea, porque si te vas a que sea como esa parodia, siento que sí, sí puedes poner de ejemplo otro tipo de personajes. Tal cual, o sea, vámonos por ejemplo a la de Mickey 17. O sea, que siento que sí es más a ese lado, como más de una Bueno, sátira. pero el género es diferente. Ajá, es un género muy diferente, pero que sí va más hacia eso. O sea, y en esto creo que sí intentaron hacerlo como de una parte mucho más seria y de una parte de querer dar como aterrizar más estos temas y de poner al personaje más como de, ok, ya me pasó todo esto y tengo estos rasgos de personalidad y tengo esta personalidad y como hacia eso. No creo que intentaran hacer como más hacia esa parodia. Pero no que, No. es que, mira, no que, ¿cómo te diré? O sea, a lo mejor yo trato de justificar mucho a la gente que hace películas, pero al menos esa fue la interpretación con la que yo me quedé, porque, o sea, si nos quedamos a nivel de la película, definitivamente, o sea, estoy de acuerdo contigo. El personaje de William me pareció simplón, me pareció cliché, Demasiado. me pareció que desaprovecharon por completo a Anthony Hopkins. Y en general creo que como personaje no tengo muchas cosas que destacar de él, pero cuando hago esta conexión porque al final creo que la película, más que de los dos personajes, se trata de estas dos visiones del mundo. Eh, y cuando hago esa alegoría a que es una referencia a algo que pasa hoy en día, no lo hago como diciendo esa era exactamente la intención del director, porque quizás no lo era, pero por lo menos eso es con lo que yo me quedo de la película. Definitivamente el personaje de William no fue el ejecutado de la mejor manera como personaje, pero dentro del contexto de la película y del diálogo que se genera entre las dos posturas, yo puedo ver eso en él y creo que eso es lo que me queda como de interesante y de de útil de la película, como esa parte de reflexión, que al final tampoco queda bien ejecutado en la película, estoy de acuerdo, sobre todo por esto que ya mencionábamos, pero más que nada eso, no estoy diciendo, uff, gran movimiento del director, muy ingenioso, así lo hizo, esa era la intención 100%, no, pero eso es lo que yo veo en el personaje. O sea, es que no, o sea, una cosa sí es que sean estas dos visiones, sí. La visión, o sea, la visión de Eddie de, ok, mm, que ni tanto la visión, o sea, más bien él es como el otro contraste. O sea, está la visión de William de, o sea, el pobre es pobre porque quiere y yo empecé de cero y porque he tomado las mejores decisiones de mi vida y porque me he esforzado. Ok, está su visión, pero en simplemente un personaje cliché. En un personaje cliché con una personalidad que le hicieron poner una personalidad como de psicópata, narcisista, con este sarcasmo y todo, pero muy, muy cliché, muy gastado, que ya hemos visto demasiado y que ya es como, ok, ¿de dónde te sacas que así tienen que ser todos y que así son todos? Porque tú también ponías el ejemplo de que es como el del Joker, pero que decías como un poco el de la serie animada o algo así. Ajá. Pero el de la serie animada es una serie animada. O sea, y es completamente diferente. Y el de la serie animada lo disfrutas como de, ah, mira, porque es una serie animada y te da risa las cosas que hace, porque es una serie animada y está muy bien hecho. Pero este no es una serie animada. O sea, esta es una película, o sea, diferente que trata como con temas sociales actuales, complejos. Ujú. Y bueno, que también la de Batman toca temas complejos. Muy complejos. Pero me refiero que es muy diferente. O sea, sí, es verdad. O sea, es un punto.
él tiene como este tema de esta visión como muy opuesta de esto que te digo, pero con este rasgo de personalidad como muy marcado, muy opuesto y como muy cliché, muy gastado, muy usado. Y de este otro lado está Eddie, que no siento que él tenga este punto de vista, más bien siento que él es como la circunstancia. O sea, porque él Claro. no es tanto que le diga, mi punto de vista es, o yo pienso esto, más bien él expresa lo que él ha vivido. O sea, más bien él expresa de, oye, es que a mí me ha tocado esto, esto, esto y esto y esto. Porque al final de cuentas, o sea, él no es como que defienda tanto como es que así es y así es, porque al final de la película termina con que ya no voy a robar. Voy a vender la camioneta y ahora ya me voy a esforzar, porque aquí también, ojo, o sea, creo que al final es como termina hasta el otro lado de la ciudad y le dice a la hija, voy a pasar a las 2:15 y descalzos llega hasta... Le dan ride. Bueno, sí, o sea, pero me refiero que descalzo. No se fue caminando. O sea, ajá, pero, o sea, de descalzo pide ride y llega al taller y todo para llegar a las 2:15 por la hija. Y en cambio, cuando estaba en la ciudad, nunca pasaba por la hija porque siempre se le olvidaba y tenía pretextos y todo eso, y que te da como esta idea de, o sea, entonces eran pretextos o entonces no se esforzaba. Y, o sea, no sé, como que te dan como esa idea de entonces no era la visión, no era que fueran las dos visiones opuestas, más bien era como la visión del Señor, que era como tratar de ponérsela a Eddie. Ajá. ¿Sí me explico? O Sí, sea, sí. a eso iba, o sea, que no es esas dos visiones, es como la visión de William y las circunstancias de Eddie. Sí. Una circunstancia social y ya. Y que luego, o sea, también Eddie como que mientras está ahí empieza como a reflexionar mucho, mandar un audio a la hija pidiéndole disculpas, que siempre fue muy egoísta, solo pensando en él y todo, o sea, como que el arrepentimiento de entonces yo no hice lo suficiente, no me esforcé lo suficiente, o sea, porque tampoco se trata de decir Eddie aquí era el que todo hacía bien y una perita en dulce. O sea, claro que obviamente tenía circunstancias en su vida que a lo mejor podía mejorar, por supuesto, como todos. O sea, como todos los personajes, claro. Y que a lo mejor lo que no me termina de convencer nuevamente de la película es como, o sea, entonces tiene que venir como este evento súper traumático de un güey que te dice, es que tú esto y todo, para que entonces tú te des cuenta y digas, entonces sí, yo estaba haciendo todo mal, y entonces a partir de esto yo era un egoísta y yo hacía todo mal, y entonces ahora ya todo bien, vendo mi camioneta, tengo dinero, casi que pongo un negocio, como decías, ¿no? O sea, ya lo voy poniendo el negocio, saco mi libro, doy conferencias de superación personal y de cómo hacerte millonario, o sea, no sé, como ya mi hija me quiere, me adora, o sea, no sé, es como... Claro que hay cosas que se pueden ir mejorando porque no es como que Eddie fuera perfecto y todo fuera bien y él fuera una víctima de todo, no. O sea, no se trata de eso, pero tampoco siento que la película fuera como el dar esa visión, o sea, como de, entonces ya por eso... no sé, ¿me explico? Sí, es que, ¿sabes? Creo que, y ya para ir cerrando, creo que esa es la parte más delicada y que creo que vale la pena hacer una precisión como desde la visión desde la que estamos hablando, porque definitivamente, o sea, no quiero yo decir no hay esperanza para las personas y no puede haber cambio y no tiene sentido o al revés, como esto que dices, o sea, solo si viene un evento traumático y entonces a partir del evento traumático puedes dar un giro radical. Me acordé un poco de las de Saw, que era como esta idea. También muy moralistas, Sí. súper moralistas. Solo a las personas que están haciendo algo malo llegaba y para que valores tu vida. Ajá. Me acordé un poco de esas películas que van un poco en el mismo sentido, pero creo yo que al final de cuentas, o sea, lo que
trato de decir con esta crítica muy parecido a lo que tú mencionas, no es las personas nunca van a cambiar o las personas no tienen manera de cambiar si las circunstancias no son 100% favorables. O sea, por supuesto que no. Definitivamente, qué bueno que haya ocasiones en las que quizás no un evento traumático, pero sí alguna circunstancia de tu vida te haga reflexionar y haga que des un giro y que empieces a hacer las cosas diferentes. Qué bueno si es, si es algo que le pasa a una persona. Claro que son cosas que pueden pasar, pero creo que no es consistente con la realidad social y que al contrario, centrarse en esos ejemplos lo único que hace es alimentar este otro discurso de, ya ves, era porque no querías, era porque no le habías echado suficientes ganas y entonces sigue alimentando esta brecha entre las personas con superioridad moral que piensan que los que no lo han hecho es porque simplemente no se esfuerzan lo suficiente. Y creo que es importante reconocer que, o sea, como dices, no es que Eddie fuera una perita en dulce, no es como que Eddie fuera la víctima de todo. O sea, claramente Eddie cometía actos que pudieran desfavorecer y afectar directamente a otras personas, como esto, que si se hubiera robado la camioneta, evidentemente. Pero al final de cuentas, Eddie lo único que estaba tratando de hacer era sobrevivir de acuerdo a las circunstancias y los recursos que él tenía. O sea, porque incluso esta narrativa de que decía él, decía William, no, yo no tenía nada, pero claramente se ve que tenía padres con dinero, que tenía una educación diferente, que tenía un contexto diferente, y a lo mejor sí, no tenía su empresa multimillonaria cuando empezó, pero tenía muchos más recursos que Eddie no tenía, ¿no? Simplemente ya no hablo de recursos financieros, hablo de recursos relacionales, apoyo, escucha, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, las circunstancias contextuales pesan y pesan mucho y lo normal es que las personas nos moldemos y nos adaptemos a nuestras circunstancias. Y si nuestras circunstancias son precarias, pues es muy difícil salir de esas circunstancias. Casos de éxito los hay, pero muchos de esos casos también dependen de golpes de suerte, de que conoces a la persona indicada, puedes salir del contexto desfavorable en el que estabas, puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no por decir no hay esperanza, porque claro que la hay, y claro que hay recursos, y creo que en nuestra sociedad actual cada vez hay más recursos y más maneras de salir adelante y de lograr cosas, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas entender y tener ese sentido de las personas que están en estos contextos desfavorables están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y con la manera de vivir que tienen. Y como dices, muchas veces, por más que lo quieran intentar, a veces la sociedad viene y te mete el pie otra vez. Te dice, ya te equivocaste una vez, pues ya no tienes otra alternativa, ¿no? Como esto, simplemente. Ya no puedes conseguir un trabajo, ya no puedes acceder a educación, ya no puedes acceder a etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, las circunstancias contextuales pesan mucho y es importante que se les dé ese peso, porque si no seguimos en esa narrativa. Y también genera mucha culpa en las personas que no están logrando las cosas. Es como, ay, pues es que yo me estoy esforzando y no lo logro. ¿Por qué? Pues simplemente quizás el contexto no te está favoreciendo lo suficiente. Entonces, pues nada, creo que eso es muy importante y que creo que ahí se queda muy corta la película. Creo que no que deseara yo que Eddie saliera vivo y que después regresara y que le fuera de la patada otra vez y que todo estuviera mal, o sea, porque pues al final tampoco se trata de eso, pero creo que pudieron haber matizado un poco más el cierre, pudieron haber mostrado un poco cómo regresa a este contexto desfavorable, cómo las cosas no se han resuelto, cómo a lo mejor ya cambió su perspectiva y ya cambió, él quiere mejorar, pero pues no, el contexto no se la va a poner fácil, ¿no? A lo mejor algo así matizado hubiera sido un cierre mejor que simplemente, ay, sí, ya, se me ocurrió vender la camioneta y se van a resolver todos los problemas de mi vida, porque siento que refuerza esta idea de antes no le había echado suficientes ganas y ahora sí ya se le ocurrió y ya va a triunfar, porque cualquiera puede, ¿no? Entonces, no sé, pero bueno, no sé si tú quieres Sí. agregar algo más o ya vamos No, pues cerrando. creo que con eso está bastante bien y pues igual si ven la película, pues pongan sus comentarios, qué opinan de la película, si les gustó, si no les gustó,
sus comentarios, también pues para saber qué opinaron. ¿Qué les pareció William? ¿Qué les pareció el dilema moral que presenta la película? Coméntenos, denle like, compartan a quien crean que le pueda interesar, síganos en nuestras redes sociales como Cinefilosos Podcast, en Instagram, en X. Y pues nada, creo que con eso ya terminamos el día de hoy. Definitivamente una película que vale la pena que la vean para por lo menos generar esta clase de discusiones. No les prometemos que va a ser la hora y media más entretenida de su vida, pero por lo menos puede generar este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo de nuestra parte. Yo fui Davin y yo Caro. Y este pues fue... escuchen nuestro podcast en Spotify también. Sí, también escúchenos en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, en Amazon Music. Y pues bueno, este fue un episodio más de Cinefilosos.